Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Esta semana hemos recibido una ingrata noticia en el sentido de que Colombia es como que cada vez peor en las pruebas PISA, que son las que miden la calidad de la educación de los países a través de OCDE, y PISA, que es un programa dedicado a estudiar, analizar los índices de progreso o atraso de los países en asuntos como educación y cultura. Y Colombia este año no pasó en matemáticas, no pasó en ciencias, sino pasó en lectura. Y la lectura para ellos es fundamental. Y nosotros aquí desde hace más de 10 años y en otras actividades como salir al parque a regalar libros, leer en voz alta, leer textos, hemos hecho un trabajo yo creo que significativo en la medida en que podamos leer y acercar la gente al libro. Por eso aquí hemos hecho reseñas de libros como aquel de Juan Gabriel Vázquez sobre la traducción del mundo, que es una recopilación de más de 10 conferencias que dictó en Cambridge, en Inglaterra, y que les gustaron a los quienes pudieron ir presencialmente y después a través de las redes, las cosas que dijo Juan Gabriel Vázquez de lo que es la historia de la literatura en Latinoamérica. Y entonces aprovechó para coger esas 14 conferencias y hacer este maravilloso libro que se llama Juan Gabriel Vázquez, la traducción del mundo, porque pues la lectura no es nuestra, es de todos. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, nosotros no teníamos escritura, y si no escribíamos tampoco podíamos leer. ¿Qué leíamos? Y él recurrió a traer a unos curas doctrineros para que a través de los fonemas que emitían los indígenas, en este caso nuestros, los muiscas, señalaban la luna, Chía, y entonces dice, Chía es luna, y literalizaban, convertían en letras y palabras los fonemas emitidos por los indígenas, y así pudieron comunicarse después de reunir 1800 palabras. Eso lo podemos ver en libros y en la fonoteca del Instituto Caro y Cuervo, que presta un gran servicio, pero que la mayoría desconocemos. Yo los invito a ir al Instituto Caro y Cuervo, Vereda Yerbabuena. Encuentran la imprenta patriótica, que tomó su nombre de la imprenta que utilizó Antonio Nariño para traducir y después imprimir y distribuir los derechos del hombre y el ciudadano, fruto de la Revolución Francesa. Entonces, hay que leer esos derechos del hombre y el ciudadano. A propósito, el 10 de diciembre se van a conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso ya tiene carácter universal, o sea, por el solo hecho de ser humano tenemos unos derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la movilidad, derecho al estudio, derecho a la salud, derecho a las vacaciones, derecho a muchas cosas, pero si no la leemos no somos conscientes de los derechos. Por eso hay que leer todo. Aquí tenemos otro libro que es precisamente de la muerte de un presidente. Es un libro que le pidió Jackie, la esposa de John Fitzgerald, a un amigo que había compartido el servicio militar en los de los Estados Unidos por allá en las guerras, y tuvieron medallas y cosas. Entonces Jackie le dijo, tú eres el más indicado para escribir una biografía de mi marido, estando vivo. Entonces puedes empezarla, y cualquier colaboración de él o mía o de mi familia, pues la vas a tener para que escribas un buen libro. El tipo casi que no necesita ayuda porque realmente conocía al joven John Fitzgerald a los 18, 19 años y hasta los 25, que es donde uno proyecta el resto de su vida. Termina una profesión, termina
de conocer la familia, la gente, comienza a enamorarse, proyecta su futuro. Y esa es la mejor etapa para saber si realmente cumplió o no cumplió esos deseos, esas metas, esas proyecciones que hizo a esa edad. Y llegó a ser presidente de la República, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre con una pinta y una presencia escénica impresionante. Pero también hemos hablado de Gabriel García Márquez, precisamente mañana 10, estamos grabando el 9, el 10 de diciembre, domingo, también se cumplen años de la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1982 a Gabriel García Márquez. Pues por el conjunto de su obra, pero pues resaltamos Cien años de soledad, pero también tuvo El general en su laberinto, el otoño del patriarca, La crónica de una muerte anunciada, de 12 cuentos peregrinos, que son experiencias que hay que saber algo de francés porque se trata de 12 cuentos generalmente en viajes, en trayectos en avión. Pero Gabriel García Márquez merece ser recordado y ser leído. Ya aquí yo tal vez a veces me vuelvo cansón por lo que repito, pero el mismo Gabo decía, uno no muere el día que deja de respirar, sino el día que lo olvidan, que lo lee el último lector. Entonces hay que leerlo para no olvidarlo. Ya están haciendo película y novela, película de 100 años de soledad por entregas y una ópera que se va a llamar Florencia Amazonas, que es basada en textos de Gao, y el guión lo hizo una señora muy amiga de él que conoció en México, que después recibió clases de Gao en guión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Y todo eso hay que recordarlo. Entonces hay que recordar a sus hijos, a Gonzalo, al otro cineasta que estudiaron cosas como historia del medioevo uno y el otro diseño de fuentes litográficas. Entonces dice uno, bueno, pero ¿y eso qué heredaron de Gabo? Pues la plata, pero además los derechos de autor. Va a salir próximamente un libro, una novela que se llama En agosto nos vemos. Tuvimos oportunidad de asistir a un evento en el Gimnasio Moderno en el que María Jimena de Usán, la periodista, y un escritor español hablan de la relación, párenle bolas, del escritor con el editor y con quien le sirve de puente entre el escritor y la editorial. El agente literario se llama eso. Entonces Carmen Balcells era una persona muy educada, muy culta, hija de un notario que le decía, cuidado, no se deje meter cuentos, si hablan de un negocio, llévalo al día siguiente a la notaría para que diga y consigne ahí las condiciones del contrato. Porque uno puede pensar una cosa, decir mañana otra y después negar que lo pensó y lo dijo. Entonces llévelo a la notaría, decía el papá a Carmen Balcells. Y eso es muy bonito, que se recuerde a Gao por muchos de los aspectos de su vida y por lo que aporta a la humanidad. Pero pues claro, no es solo Gao, también existe William Ospina, un gran escritor, un hombre que ha dedicado toda su vida a la escritura, ganador del Premio Nacional de Poesía, de Novela, del Premio Rómulo Gallegos en Venezuela. Y el último libro se llama Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Compromiso serio ese, ¿no? Esperar que una piedra le hable, pero ese es el relato de qué hizo Humboldt en esos viajes de carácter científico y técnico. Porque él veía, miraba y decía, no, en Europa ya hemos avanzado, por ejemplo, en el proceso
de la consecución de la sal. Yo decía, no, ese proceso aquí en Zipaquirá y en Nemocón está muy viejo, muy antiguo, utilizan mucha gente, es muy largo, hay que recortar pasos y así ahorramos plata y ganamos la diferencia entre la economía de producción y el resultado de la comercialización de la sal. Y así muchas cosas están consignadas en este libro que relata perfectamente William Ospina del paso de Alexander Humboldt por América. Y tienen otra cantidad de libros que valen la pena, pero es que lo que uno está haciendo aquí en este programa de Diálogos de Cultura es sugerirles que lo lean. Por eso lo hago con tanto entusiasmo, porque uno lee el primer párrafo, como el de 100 años de soledad, que dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y uno se pone a pensar en ese párrafo, ¿qué es lo que está diciendo este señor? Y entonces se encuentra, dice, hay muchos interrogantes, pues leamos el libro para saber qué es lo que nos quiere contar. Y lo engancha, como dicen ellos. Y después de eso, ya hasta que no lea el último párrafo, no queda contento. Y estos libros tienen esa magia. Pero ahí no para la cosa. José Eustacio Rivera escribió hace 100 años esta maravilla que es La Vorágine. Y también empieza diciendo: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Terrible, terrible que el corazón nos gane la violencia y sigamos siendo violentos después de que lo advirtió ahí. No podemos jugarlo al azar, tenemos que pensar qué va a ser el proyecto de vida de cada uno de nosotros y mirar que hay muchas cosas, hay emprendimiento, hay educación, hay especialización, hay maestría, hay doctorado, hay postdoctorado. Podemos hacer algo por la humanidad y vivir bien, cómodos, si generamos ingresos suficientes, que se acabe la desigualdad, la inequidad. Todo eso se piensa, pero los colombianos somos dados a pensar mucho y a ejecutar poco. Entonces Picasso decía 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, la idea sí está bonita, pero si no la trabaja con disciplina, con mucha responsabilidad, pues no vamos a llegar a ningún Pereira, decíamos aquí. Entonces, lo que estoy diciéndoles con ese espaldarazo que me dio William, es una biblioteca, es una fuente de ideas, de placer, de descanso, de paz, de muchas alegrías, de ponerlo a uno en la realidad. Entonces, eso es lo que hacemos desde aquí, para que no nos digan Colombia está en el puesto 68 entre 80 países del mundo, porque no leemos y porque no comprendemos lo que leemos. Si leyéramos historia, geografía, cívica, tendríamos mejores ciudadanos, más responsables, más serios, que aportaran realmente al desarrollo económico, cultural y social del país. Por eso la lectura es fundamental. Pero claro, como tenemos este aparatico y ahí está todo, si quiero ahí la biblioteca de Washington, ahí está, la de Londres, la de Pekín, todo está aquí. Pero hay que leer también esta parte de estos libros que son de autores reconocidos que le aportan luces a quienes los leemos. Y yo quiero que ustedes que me están escuchando cojan un libro. Hay sitios donde encuentra unos libros de segunda mano en perfecto estado. Yo creo que este de 12 cuentos peregrinos y este de La Vorágine los conseguí en una venta de viejos, se llaman, o en el piso, por allá en la calle en Bogotá, norte de Bogotá o aquí en Chía, ya abrieron una librería de segunda mano. Y los compra uno por 10, 15 mil pesos, pero los rota en la familia
Y si lo leen 5 personas, salen a menos de 2.000 pesos leer un libro. Y si no tiene los 10.000 para comprar el usado, se va para la biblioteca. Y allá en la biblioteca hay gente experta que le dice a uno como qué tema y o qué autor está buscando. Y lo orientan a uno. Antes sacar un libro de la biblioteca era pecado. Ahora no, ahora le dicen afíliese y le mandamos el libro por correo a su casa. Y nos lo devuelve y pida otro prestado. Y si no, hay unas salas con música bien dispuestas para que lo acogen. Generalmente la biblioteca ya no es un préstamo transitorio de libros, sino que tienen muchas actividades culturales y muchos recursos. Entonces yo me acuerdo haber ido el mismo día a la Nacional y a la Luis Ángel Arango en Bogotá, y en ambas me dijeron, ¿tiene correo electrónico? Le dije, sí. Dijo, ¿qué parte del libro quiere leer? Le dije, me interesan los capítulos 7, 8 y 9. Me dijo, váyase para la casa y cuando lleguen esos capítulos están en su computador. ¿Sí? Mejor servicio no puede encontrar uno, más rápido, más ágil. Y la gente que está allá es muy amable. Y contrario a muchas partes que uno entra y los reciben con una cara de que a qué viene, usted qué, quién es. No, gente amable, bienvenido, siéntese, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, eso no está aquí, eso está en la hemeroteca, porque usted lo que busca una revista, un periódico, está allí, camine, lo acompaño, llene esta ficha, pida el periódico, la fecha, el Espectador, el Siglo, la República, el Heraldo, el Universal de Cartagena, y se lo prestan inmediatamente. Y como les digo, ellos lo escanean y se lo envían por correo, la página tal, que me interesa la noticia. Entonces, yo creo que hay muchas facilidades para leer. La profesora que ganó la nominación al Luna de Oro Chía dijo, llevo 52 años educando niños y jóvenes y ahora estoy convencida de que les llenamos la cabeza de contenidos que no tienen utilidad práctica en la vida como ciudadanos. Lo que debemos hacer de ahora en adelante es formar nuevos y mejores ciudadanos. Y eso se logra también a través de la lectura, de asistir a conferencias, de prepararse académicamente, de llegar a la universidad sabiendo qué es novela, cuento, ensayo, qué es poesía, qué es poemario, para que no lo corchen allá, que hagan un ensayo sobre el pueblo de donde vienen y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come eso del ensayo? Entonces los profesores también deben preocuparse por eso. Aquí el presidente de la República y la ministra, una mujer de Ismina que se esforzó mucho por llegar a Cali y estudiar inglés a costa de mucho sacrificio, pero terminó siendo doctora, philosophical doctor en Harvard. Entonces, pues se preparó ella porque era realmente de origen muy humilde, muy pobre, pero ella ahorrando esfuerzos y sabiendo que el mundo la espera, pero preparada para hacer lo que está haciendo. Y dice, la educación tiene que cambiar, hay que preparar mejor a los maestros, porque los maestros también, si una normalista llega a profesora de bachillerato, pues no tienen los fundamentos ni la filosofía necesarias para educar a ese tipo de jóvenes. Tiene que el Estado preocuparse por prepararlo. Afortunadamente Bogotá, con una doctora Monilla, dicen que va a tener la mejor educación de Latinoamérica. Pero es una mujer que conoce el tema. Sabe que un niño desnutrido no puede atender a clase. Que si hay violencia intrafamiliar y el niño llega trasnochado, se duerme. Entonces toca saber por qué se durmió, no cogerlo a regla y pellizco, sino indagar a ese niño por qué se duerme casi siempre. No, porque el papá llega borracho a pegarle a la mamá. Pero hay que saber que ese niño tenemos que recuperarlo para la sociedad. Entonces, saber qué pasa con cada uno. Por eso los japoneses nos ganan en todo. Entonces, aquí un niño va a recoger un papel y el papá le dice, no, usted no es aquí sirviente de nadie, eso que lo recoja otra persona. Los japoneses limpiaron el estadio
en Moscú y lo hicieron ahora en el último campeonato mundial, porque tienen que dejar el salón brillante, perfecto, antes de irse para la casa. Y le dan tiempo para que lo hagan. Pero al otro día encuentran un salón limpio, pulcro, decente, unos baños utilizables sin miedo de contagio. Entonces, la educación es algo difícil, complejo, pero tenemos que avanzar, tenemos que mirar sistemas educativos que van por encima de nosotros. Y uno de los factores es la lectura. Hay que leer, y leer siempre, revista, periódico, libros locales, traducidos. Eso es, para mí es el gran placer, comprar un libro y poderlo leer, pues me da conocimiento, me da sabiduría, me da placer, me da felicidad poder terminar un libro y comentarlo. Chévere, a mí me encanta eso. Pero ustedes tienen que hacerlo por razones laborales. Si usted no lee la ley, la norma, el reglamento, lo incumple porque llegó 10 minutos, pero aquí nunca me dijeron, no, es que aquí hay un reglamento del manejo de personal y aquí en el numeral 7, parágrafo 2, dice que quien llega 2 veces tarde es sancionado, pero si repite la tercera, le terminan el contrato de trabajo. Ah, pero yo no había leído eso. Hay que leer. Hay que leer la Constitución del 91 y todas las reformas. Si uno no lee, aquí le sacan multa a los carros sin tener un aviso de no pare, pero lo encuentra el policía en una avenida y le saca multa, 465, se llevan el carro en una grúa, le vale 120.000, le cobran el parqueadero mientras paga la multa, hace el curso, 1.000.000 de pesos y por lo menos 3 o 4 días sí tiene la plata para sacar el carro de los patios. ¿Por qué? Porque no leyó la señal. Ahí decía no estacionar y estacionó. Entonces, terrible. Por eso, lo que vamos a recomendar en esta primera parte del programa es la lectura. Aquí un señor estaba dando unas declaraciones esta mañana a Caracol sobre el festival gastronómico y decía que había destinos culturales, pero no decía cuáles, que hay destinos patrimonio natural, pero no decía cómo llegar, porque no los conoce, no sabe que existe la montaña del Oso, que el Alto de la Cruz, o simplemente el observatorio que hay en la iglesia de la Valvanera. Pero él no citó como destino turístico cultural el Puente del Común, el Castillo de Marroquín, el Caro y Cuervo, la estación del tren. Habló del resguardo y dijo que había malocas. Pues hay un bollo ceremonial, pero malocas como tal son las que utilizan en el Amazonas, del Bichada para abajo, en las tribus que son sedentarias y que manejan un sistema de propiedad horizontal, yo creo que el más antiguo del mundo, en el que varias familias comparten la maloca, que es una casa grande hecha por ellos, por todas las familias que quieren convivir, compartir, cooperar, y después 6, 8 familias viven, y ahí preparan alimentos, tejen, hacen ritos, recuerdan su mitología, el abuelo le cuenta las leyendas a los nietos, pero allí no hay malocas. Entonces yo creo que la persona está totalmente equivocada, no conoce bien el territorio, y entonces así como puede orientar el turismo. Y hay hoteles porque, sí, pero no conoces territorio ni patrimonio cultural local. La geografía, las veredas, la casona de Fusca donde durmió Bolívar. Y pasó varias, en 1827, 3 años antes de morir, estuvo pasando el año nuevo allá. Vamos a dejar en esta parte con la motivación a la lectura, que es nuestro propósito en este programa, y vamos
hacer un corte de comerciales para hablar en una segunda parte de otros temas. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Esta semana tuvimos un suceso que me parece importante, que es el Fagua Fest, que es como una especie de fagua en la que muchas presentan productos hechos con un emprendimiento familiar. Entonces se encuentra uno desde venta de obleas, especies menores, cabritas, caballos, pony, 7, 8 años con un telar tejiendo la lana de Fonquetá, y su papá fue gobernador del resguardo indígena. Entonces verlo tejer es una maravilla. En un telar, pues claro, acorde con el tamaño del niño es el telar. Pero da gusto ver que esas tradiciones no se van a perder. La instrucciones al la tradición de tejeduría. Por eso inventamos aquí un tejido social, una forma tal que mucha gente participe en la elaboración de una obra de arte en la que se teje, como quiera, a la derecha, a la izquierda, al centro, del centro hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, pero que todo el mundo aporte como una forma de generar cooperación, trabajo en equipo. Y ese niño es gran ejemplo para hacer ese tipo de cosas. Y otras señoras que hacen prendas diseñan maravillas. Y dos tapices que lo hacen acordar a uno de premios que ha conseguido una gran tejedora que pero le pone mucho arte a la Olga de Amaral, que ha ganado premios internacionales con tapices pues, de gran volumen, grandes, y ha ganado premios internacionales. Y tiene como 85 años, pero todavía teje.
porque es una forma de transmitirle a quienes observan sus obras un mensaje de cohesión, cooperación, colaboración, trabajo en equipo. Y eso para mí es fundamental, que es algo que hacemos como muy egoísta, trabajar cada uno allá encerrado y no contar a nadie de sus propuestas, sus proyectos, porque se los fusilan tanto la administración pública como los amigos. Dice, pero si esa propuesta yo se la comenté hace 6 meses. No, no, pero ya me gané un premio, un estímulo con esto y tal. ¿Por qué no me ayuda? Dice, bueno, pues tal vez, como decía en la primera parte, uno es más lo que piensa que lo que hace, y las cosas son para hacerlas, para ejecutarlas. Y si no la hace uno, pues otro viene y la hace. Pero esa forma de presentar ese mercado allá muy pulcro, muy limpio, bien presentados los objetos, había de todo, había hasta cosas para distraerse, pero también acompañado de música. Una orquesta de Bogotá tocando música de los años 70 y una música local con intérpretes locales también muy buena de la vereda de Fagua. Entonces eso es muy entusiasta porque tiene buen carácter, es la proyección, es el conocimiento, tomarse una cucharadita de miel de abejas. ¿Sabe cuántos vive una abeja? Vive 40 días nada más. ¿Y cuánto produce? Una cucharadita de miel. Entonces, dice uno, tomarse una miel pura de esas que venden allá, es una maravilla. El producto de 40 días de trabajo que dura la vida de la abejita, que además en sus horas de descanso poliniza gran cantidad de naturaleza. Casi que la vida se la debemos por el trabajo de los campesinos. Imagínense coger el polen de una flor e irla a poner en otra para que se genere un fruto. Es algo que uno todavía no termina de creer. Eso de los 40 días de duración de la vida es impresionante, y que tan solo produzca una cucharadita, pero como no es ella sola la que trabaja, sino son centenares, miles de abejas, pues centenares y miles de cucharaditas son centenares de frascos de miel de abeja pura, que a veces uno dice, no, yo me tomé 3 cucharaditas y eso se compactó. Depende de la naturaleza que rodee el ambiente donde está el apiario. Si es un cañaduzal, pues azúcar produce, come azúcar, produce una miel azucarada. Pero si, como en España, las ponen en un cultivo de naranjas, pues da una miel muy especial, fruto de la florecita que le ponen a los novios cuando nos casamos. Entonces, dice, eso depende de eso. Por eso uno no puede regañar a quien lo engañó, entre comillas. No, él no sabe la procedencia de esa miel, de qué sector, de qué parte de la vereda o del municipio se puso el apiario para recolectar miel. Entonces todo eso hay que saberlo a través de la lectura y la participación, porque la gente de allí tiene esa facultad, esa gracia de enseñarle a uno qué es lo que está comprando. Entonces le dice cómo se preparó el arequipe y el dulce de mora con que le venden esta. A los niños les encanta, les ponen biberones para que le den las cabritas jovencitas, y los niños encantados de ese vínculo con los animales. Y a las señoras les dan paqueticos de comida para que les den en la mano. Y todo es muy agradable. Pero les quiero contar otro encuentro, y es que casi por imprudencia una de mis amigas fue y abrió una puerta y resultó que salió un médico y le dijo, ¿qué se les ofrece? Dijo, no, pues nos pareció raro este kiosquito y queremos saber de qué se trata. Dijo, bueno, ustedes ven ese piso encima de la zona verde,
estamos simulando la superficie marciana de Marte, el planeta. Y eso como para qué no, estamos mirando a ver si es posible hacer un rover, una especie de vehículo que se pose sobre esa superficie difícil, pedregosa, y pueda recaudar, recolectar piedras que posteriormente van a subir a una nave tripulada que vendrá otra vez a la Tierra a decirnos cómo es en realidad esa superficie marciana. Bueno, ¿y por qué? ¿Y las otras partes? No, eso aquí, en este sitio, tendría habitación los astronautas que puedan llegar allá. Entonces todo está dispuesto para que ellos cumplan sus funciones como terrestres, como seres terrestres. Entonces ellos tendrán que alimentarse, tendrán que nutrirse, tendrán que asearse y todo está dispuesto aquí. Este sería el dormitorio, el diseño es algo súper especial. Lo mismo el ambiente que tiene que ser con las características terrestres mientras logran adaptarse al ambiente marciano. Y tienen hasta los baños disponibles, imagínese uno con una escafandra, con un traje espacial, que tiene que ser espacial y especial para que le mantenga en funcionamiento la circulación, la respiración, la vida. Entonces todo eso está dispuesto, la forma en que, digamos, terminan de preparar los alimentos, porque todo está calculado y previsto aquí para que cuando lleguen allá, sabiendo qué cantidad de tiempo terrestre van a vivir en el tiempo marciano. Total que esos muchachos tienen unos maestría, otros especialización, primero geólogos, médicos, otros de todas las profesiones y actividades que puedan desarrollar. Y hoy, sábado 9, estamos invitados para que ellos vuelvan a hacer una especie de apropiación social del proyecto que tienen. Porque ante el festival gastronómico le dijimos quitémosle la G y hagamos un festival astronómico. Al fin y al cabo estamos en la ciudad de la Luna y la Luna es el primer paso para después continuar a Marte. Entonces hay que hacerle homenaje a la Luna. Les quedé de contar el sitio donde estaba el punto ceremonial donde se adoraba la Luna y les contaba cómo el hijo mayor de la hermana del cacique se preparaba para gobernar. Entonces el cacique en esa época, si ahora pues tenemos una expectativa de vida de 70 años, en esa época eran 32, 34 años, o sea, la rotación de cacique era casi que permanente, porque asumía por allá los 20, 22 años y duraba 6, 8 años gobernando, fallecía y tenían que estar preparando al otro, al heredero del cacicazgo. Entonces lo metían en la cueva del Moán 2, 3 meses para que se acostumbrara a la oscuridad y en verano, en las noches en que no había mucha nubosidad, para que contemplara el cielo, la luna, conociera en directo las diferentes fases de la luna, creciente, decreciente, luna llena, menguante, ¿no? Y entonces sabían cuándo sembrar, cuándo recolectar y cuándo no se podía hacer nada y había que prever que el maíz había que almacenarlo para la época de no poder cultivarlo. Entonces, todo eso tiene que ver con el proceso. Ya Colombia está en la mejor posición geoestacionaria y no tiene un satélite, les decía yo a esos muchachos que saben mucho de ciencias espaciales.
Y decía, sí es cierto, pero hay que tener uno. Pues podemos alquilar uno para las fotos, para hacer un análisis de cuántas hectáreas le dedicamos a la coca, al maíz, a la marihuana. Ahora no se dice marihuana, sino otra forma científica, porque están a punto de aprobar el porte y el consumo personal de cannabis sativa. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que están haciendo esos muchachos. Vamos a ir a las 2 de la tarde a aceptar la invitación y a ver qué podemos hacer para hacer gestión cultural y lograr que hagan un evento astronómico que nos permita conocer de cerca, porque pues yo les contaba en la primera parte, ese señor de turismo no sabe qué personaje de la mitología muisca es el que está representado en un volumen grande, en una glorieta frente a Yumbo. Entonces todo eso toca descubrirlo, toca saber quién era Bachuezo, Unsúa, Chiminigagua, Bochica, Nenqueteba, todo eso es muy importante para ellos. Ellos están estudiando el tema. Es más, ¿saben qué definición tiene Fagua? ¿Qué definición tiene Tiquiza, que era la escuela, la universidad del cacique era allá en Tiquiza, alrededor de una laguna que desapareció? Entonces, sería interesante que se lograra conseguir una cita con ellos en otro tema, dependiendo de lo que nos depare esta visita de apropiación social de la ciencia astronómica. Y todo es lectura. Tenemos que leer los mensajes que llegan, también hay que leerlos. Y nos invitaron el lunes al Museo del Chico para que una historiadora nos cuente por qué celebramos la Navidad, desde cuándo, por qué el árbol de Navidad es una costumbre muy nórdica, muy europea del norte, por qué vinimos y la adoptamos, por qué el pesebre, por qué el niño Dios es la contraposición, es la vida, es la alegría que llega el niño a la casa, al hogar, la felicidad de los abuelos, de la mamá, de las tías. Y eso es lo que nos quieren dar cada año, esa muestra de que el niño Dios viene a alegrarnos, a decirle que siempre hay ilusión, que siempre hay esperanza, que siempre hay posibilidades de reunirnos en familia, la comunidad, la sociedad. No para ingerir bebidas alcohólicas, emborracharnos y generar muertos, sino para que nos demos cuenta de que somos sociables por naturaleza, contrario a lo fatal, a lo grave, al hecho de que un joven de 33 años sea cogido preso, maltratado, llevado al monte del Calvario, crucificado y muerto, terrible, que nos hace pensar en que las guerras no son nada buenas para la humanidad y que casos como Palestina, Israel o Ucrania, Rusia no deben existir ya más. Es una violencia que no tiene sentido, que unos quieren a Jehová, otros a Yahvé y otros a Alá, unos a Mahoma, otros a Buda, que cada uno, ¿qué tal que los indios pelearan por religión? No les aguantaban 20 vidas para resolver el problema, porque son politeístas, tienen un Dios para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, para la actividad religiosa, recreativa, deportiva, para todo tienen un Dios. Y entonces, como mi Dios no es parecido al suyo, entonces, ¿nos matamos? No. ¿Por qué las barras bravas? Entonces se pierde el equipo nacional y las barras internas de Nacional se agarran las unas a las otras porque debieron poner a fulano y a sutano a hacer el cambio más temprano. No, es una actividad deportiva que simula una competencia, pero no es para matarnos los unos a los otros, porque la camiseta roja no me gusta más la azul, o porque la verde es mejor que la roja.
en Medellín o en Cali, América y Cali, verde y roja. No, por Dios, tenemos que aprender a convivir y estamos en una época en que ese es la simbología. Alrededor de una esperanza, reunámonos todos, viejos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, abuelos, abuelas, si hay bisabuelos todavía, que cada vez está durando más la gente gracias a la nutrición y a los cuidados de la salud. Entonces ahí estamos en ese cuento el lunes a las 11, el lunes 11 a las 11, estaremos en el Museo del Chico oyendo a la historiadora hablar de la tradición navideña. Perdón. Y seguramente la próxima grabación les contaré qué dijeron ellos, los historiadores, acerca de ese tema. Vamos a dejar por ahora ahí. Espero que estén pasando una excelente Navidad y que ya hagamos proyectos para que 2024 sea un año mejor que este, con más paz, con más ingresos, con más divertimento, con más empleo, con más emprendimiento, que terminemos mejor. Feliz año.